Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del momento en el que estén viendo este video. La idea de esta pequeña intervención de unos minutos es ofrecer una reflexión sobre sus respuestas en el foro acerca de la universidad durante el siglo XX, el foro sobre la universidad a nivel global. Lo primero y fundamental es que he visto que han participado la mayoría de ustedes, eso es algo muy positivo, muy importante, porque es un ejercicio, como le comentábamos con el profesor Juan Califa, que es un ejercicio que ayuda a ir elaborando las lecturas y a ir preparándose para la redacción del trabajo final. Dicho esto, también es importante ver, digamos, las formas de las respuestas que ustedes ensayaron allí, ¿no? Es decir, nosotros no corregimos una por una y le ponemos una nota a cada una de las respuestas, sino que es una mirada más general, donde observamos los rasgos más, digamos, a nivel grupal de su trabajo y a partir de allí lo que hacemos es ofrecer una respuesta al grupo. En esa mirada sobre lo que hicieron a nivel más grupal, más en general, bueno, cada cual cuando vea este video y escuche lo que les vamos comentando, lo que le voy a comentar, tendrá obviamente su devolución en algún punto, ¿no? En ver los errores o las virtudes en su propia respuesta. Hay un caso, ¿sí? Después le voy a escribir un mensaje por privado. Hay dos personas que entregaron exactamente las mismas respuestas. Exactamente las mismas respuestas. Yo no puedo saber quién copió las respuestas a quién. Tampoco vamos a sancionar a estas personas en este momento, en esta instancia, pero les aviso que, digamos, lo vi, no es la idea no es copiar las respuestas de otra persona, sino tratar de hacer el ejercicio de responder, ¿sí? Y ponerse a reflexionar un poco en lo que estamos leyendo. En general hay dos o tres tipos de cuestiones para ver en las respuestas que hicieron a las preguntas, ¿sí? Hay una serie de respuestas que mayormente están bien, sobre todo las respuestas a la primera pregunta. No todos le respondieron adecuadamente, pero la mayoría sí. La pregunta sobre el crecimiento de las matrículas, cuál es la explicación o por qué no es la explicación una cuestión económica, según Meyer y Schoffer, ¿sí? El crecimiento global de las matrículas. En general han acertado, ¿sí? Porque han mostrado que para los autores hay otras valoraciones de la educación que no tienen tanto que ver con la funcionalidad de la educación para crear titulados y de esa manera eh, cumplir con una necesidad del mercado de trabajo, sino que han visto con mucha corrección que los autores dicen, bueno, eso no se explica, ¿sí? No se puede explicar por una cuestión funcional del mercado de trabajo y de las demandas, porque el movimiento es global de crecimiento de la matrícula a ritmos muy parecidos a nivel global en las distintas regiones, y en las distintas regiones del planeta los ciclos económicos son diferentes, por lo cual incluso hay etapas de recesión o etapas de alza donde se sigue creciendo la matrícula, ¿no? Entonces es una respuesta, digamos, muy poco razonable, muy poco adecuada, del crecimiento de las matrículas solamente por el aumento de la demanda de fuerza de trabajo calificada, por las mutaciones de la economía. Y es una respuesta posible pensar en un ciclo donde a nivel global se valora la educación superior positivamente, y se valora como un aspecto del desarrollo de la vida personal también, ¿sí?
que es muy importante, y se abandona a partir de los 70, 80, la idea de un peligro acerca de una sobreeducación, ¿no? No, algo que en los 60 y los 70 por ahí está un poco en boga en el contexto de los conflictos en las universidades. Bueno, hacia los años 70 y 80 eso deja de ser una cuestión y se empieza a pensar de que siempre es mejor más educación superior, y que los problemas de las sociedades no se desprenden de que haya mucha educación superior, sino en todo caso quizás de que no haya suficiente o no sea la adecuada para las necesidades sociales, ¿sí? Pero aún así se la reconoce como un atributo de lo que se llaman del desarrollo personal. Por otra parte, las respuestas sobre el texto de Lucas, yo diría que hay algunos núcleos de respuestas que van bien encaminadas, pero hay muy pocas que son, eh, digamos, totalmente correctas, ¿sí? Esa sería la evaluación. ¿Por qué? Porque, digamos, las respuestas que están bien encaminadas, que no son todas, dicen, bueno, que tiene que ver con los fondos de las empresas, ¿sí? Con los fondos del Estado. Bueno, eso es parte de la respuesta, ¿no? Del peso corporativo y estatal en la educación superior estadounidense que explica Christopher Lucas. Pero lo otro que explica Christopher Lucas, que es muy importante, tiene que ver con el modelo corporativo que asumen las universidades en su administración, sus tipos de evaluación de las actividades, digamos, del éxito o fracaso de su actividad académica, ¿sí? Con parámetros como si fueran una empresa, ¿no? De eficiencia de tipo de empresa. Y por otra parte, es muy importante que la presencia estatal tiene también que ver con una cuestión de seguridad nacional en el marco de la Guerra Fría. Esto ustedes lo hemos comentado en clase, pero es muy importante porque el Estado considera que las universidades son una herramienta fundamental para lo que se llama la seguridad nacional, ¿no? En el sentido de asegurar el desarrollo económico, pero también evitar, ¿no? El desarrollo de grupos con ideología contraria a los Estados Unidos de América, con ideología contraria al capitalismo en los campus. Entonces eso también es una cuestión muy importante en la presencia estatal en los Estados Unidos. Fíjense ustedes que tienen allí una gran cantidad de profesores exonerados, estudiantes expulsados y demás por cuestiones ideológicas a lo largo del siglo XX, ¿sí? Distintas campañas de macartismo. Bueno, eso tiene que ver con ese imperativo de seguridad estatal. Bueno, después lo que tenemos es las respuestas acerca del texto de Seidman y la hipótesis de Seidman tan poderosa, ¿sí? Respecto de si el mayo francés, o cuestionarse, ¿no? Si el mayo francés realmente significa una ruptura o más bien es un momento en un proceso de más largo plazo, ¿no? En ese sentido, las respuestas son parecidas a las que encontramos en el texto, sobre el texto de Christopher Lucas, ¿no? Hay varias respuestas bien orientadas y algunas un poco fuera, digamos, del registro de la pregunta, pero en general lo que digo es, esas respuestas bien orientadas marcan algunos de los elementos que plantea Seidman. Uno de ellos tiene que ver con que los cambios que
sobrevinieron después del Mayo francés no fueron tan drásticos, ¿no? Y que la revuelta fue sofocada. Ok, eso es parte de la cuestión. Muy pocas personas pusieron algo que es central en este tema, que es que muchos de los cambios venían ya ocurriendo en los años previos, ¿no? Desde principios de los años 60. Cambios en la gestión estatal, en la política estatal, pero también cambios en las formas de protesta, los temas, los motivos por los cuales se desarrollaban las movilizaciones, ¿no? Eso ya estaba presente desde el año 62, 61, 62, 64, bueno, distintas oleadas de protestas universitarias en Francia, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento importante, ¿no? Respecto de si es continuidad, si es cambio, cuánto hay de cambio, cuánto hay de continuidad. Hay una idea un poco trillada de cuán conservadora era la sociedad francesa y el régimen conducido por De Gaulle, ¿no? Respecto de la modernización cultural, los cambios en las costumbres y demás, que bueno, que también es interesante. Y el otro elemento es que bueno, que en realidad, digamos, esa asociación entre el mundo obrero y el mundo universitario es una asociación mucho menos sólida y lo que se ha conocido como las vanguardias más radicalizadas del Mayo francés, en realidad en el ámbito universitario también era una minoría y hay una mayoría de tipo reformista en el movimiento estudiantil, ¿no? Eso también es algo para que ustedes lo incorporen en la mirada en su lectura de la mirada de Seyman sobre el Mayo francés. Una de las que peor está de las respuestas y me genera un poco de inquietud respecto de cuán claro ha sido el texto, ¿no? Es la pregunta sobre el texto que escribí yo acerca de las interpretaciones sobre el Mayo francés, sobre los años 60 y la radicalización de los años 60 en el ámbito universitario, ¿no? ¿Por qué en general están poco, poco logradas las respuestas? Bueno, en general lo que hay es una respuesta muy vaga, ¿sí? Hay un gran descontento, la guerra de Vietnam, etcétera, pero no es eso lo que se pregunta, ¿no? Lo que se pregunta es, o lo que se pide es que se reseñe, se resuman algunos elementos de algunas de las tesis explicativas que se desarrollan en el texto sobre la radicalización estudiantil y universitaria en los años 60 a nivel global. Y las tesis no son más, bueno, un descontento, la guerra de Vietnam, los cambios culturales, etcétera, sino que son tesis académicas que trabajan sobre, por ejemplo, la cuestión generacional. Algunas personas desarrollaron más o menos bien la respuesta generacional, el tema de la transformación tecnológica de los años 60 y cómo en realidad no son ya las generaciones más mayores las que le enseñan a las generaciones menores, sino que las generaciones jóvenes son las que manejan esas nuevas tecnologías y justamente digamos, ese papel preeminente haría que estas generaciones jóvenes vean que no dirigen los estados ni tienen ninguna incidencia y que son las generaciones a las que ellos les enseñan a manejar ese nuevo entorno tecnológico las que demandan, ¿no? Un lugar mayor de mayor protagonismo político en la dirección. Esas son las tesis demográficas, están las tesis, perdón, generacionales, después están las tesis demográficas que algunas personas más o menos las presentaron, ¿sí? Respecto del crecimiento de la magnitud de los universitarios. Ahí hay un pequeño problema, ¿no? Que yo creo que nadie puso, o no recuerdo que hayan puesto, tiene que ver que nadie ve que en ese crecimiento hay la creación de un ámbito de sociabilidad específico propio con hábitos, con organizaciones
políticas, culturales, etcétera, propias de ese ámbito nuevo. Entonces es un ámbito que no está tan bien integrado al conjunto, ¿sí? Y eso es lo que implicaría la importancia de la cuestión demográfica. Otra explicación es la cultural, muy pocas personas la eligieron, que tiene que ver con, digamos, una serie de significados y de valores en el consumo cultural, valores que tienen que ver con la rebeldía, con lo popular, ¿sí? Que están bastante presentes, con el antiimperialismo. Eh, las pocas personas que lo eligieron lo desarrollaron más o menos bien. Después están las tesis económicas, que tienen que ver con la frustración con la devaluación de los títulos, que los títulos no aseguran lo que se pensaba que iban a asegurar, entonces eso genera un descontento. Esa es una tesis que casi no han elegido nadie, ¿sí? Después están las cuestiones políticas, ¿no? La idea del bloqueo político, de la imposibilidad de realizar muchas de las demandas. En general es una tesis que no he visto quién la ha desarrollado. Y después está una explicación que es multidimensional, ¿no? Y que incorpora varias de estas cuestiones. Bueno, en la cuestión generacional nadie nombró, ¿sí? Que hubiese sido bueno, alguna persona la nombró, pero muy pocas. La cuestión de las expectativas, la disonancia de expectativas que tenían los distintos grupos de edad, porque estamos hablando del choque entre los jóvenes nacidos en la posguerra y con el bienestar, el estado de bienestar y los órdenes democráticos, y sus padres nacidos en el contexto de entreguerras, las dos guerras mundiales, las crisis económicas, las dictaduras, el autoritarismo. Bueno, son dos grupos de edad con expectativas muy diferentes. Eso no está presente en sus reflexiones, ¿no? Es algo para considerar. Y por último, ¿sí? Las respuestas sobre el texto de Pablo Bonavena sobre los movimientos estudiantiles en África en el 68. Aquí ocurrió algo muy extraño, que yo supongo que se puede caracterizar como lo que en Argentina llamamos el juego infantil del teléfono descompuesto. Alguien dice una cosa, ¿no? Y alguien lo va copiando y modificando sobre la marcha cuando se lo pasa a otra persona, y así cada persona va replicando esa práctica de escuchar algo y decir algo ligeramente diferente. Al punto tal de que hay muchas personas que le atribuyen a Bonavena haber desarrollado una explicación sobre el movimiento estudiantil de Nigeria. Y eso no es así, ¿sí? Por ahí menciona a Nigeria, pero los casos que analiza Bonavena son casos de Sudáfrica, Senegal y Túnez. En Sudáfrica tiene que ver con el apartheid. Las personas que, digamos, que trabajaron, que mencionan lo de Sudáfrica, la mayoría lo vio bien, tiene que ver con el apartheid. Y en la contratación de Archie Majefe, un antropólogo como profesor en la Universidad de Ciudad del Cabo. Eso es muy importante porque Archie era negro, ¿sí? Y no había ninguna regla explícita para que en esa universidad de blancos, ¿no? Las universidades estaban segregadas, hubiese profesores negros. Era obvio que no iba a haber profesores negros, pero bueno, de repente aparece una persona negra con todos digamos, los títulos para ser profesor y ganó el concurso, ¿no? Entonces esto las autoridades no lo dejaron asumir y hubo una enorme oleada de protestas muy, muy importante para entender el movimiento contra el apartheid. Después está el caso de Senegal. Algunas personas pusieron para el caso de Senegal el tema de la dependencia de Francia, de buscar un poco cambios de contenidos.
más adecuados a la realidad africana. Eso es correcto, pero también está la cuestión de los recortes de las becas para el comedor en Senegal, ¿no? Que es un tema muy importante para activar la movilización, ¿sí? Universitaria. Y el último ejemplo que toma Pablo Bonavena, no son las únicas protestas universitarias en África, pero sí son las que desarrolló un estudio Pablo Bonavena, tiene que ver con el caso de Túnez, que es un caso donde es fundamentalmente antirrepresivo, porque se inicia por las protestas para la liberación de presos acusados de antisemitas por participar de las protestas contra el apoyo de Túnez a Estados Unidos, Inglaterra e Israel en la guerra del 67, en la que Israel invadió los territorios palestinos, Egipto, Siria y varios países más de la zona, ¿no? Entonces, el gobierno de Túnez apoyó a Israel en la guerra de los 6 días y a Estados Unidos e Inglaterra, y la solidaridad árabe, del pueblo árabe, de las masas árabes, repudió ese apoyo en Túnez, y el gobierno lo tomó como una manifestación antisemita y detuvo gente que no era antisemita en absoluto, ¿no? Y ahí empieza toda una protesta fundamentalmente contra esas detenciones, que luego va a dar lugar, ¿no?, a las protestas contra las detenciones y la represión en esas protestas en reclamo de la liberación de los presos políticos de la dictadura de Túnez. Bueno, este es un poco el mapa general sobre lo que ustedes respondieron. Vamos a seguir conversando en estos días acerca del foro sobre la universidad en América Latina en el siglo XX, así que nos estaremos viendo muy pronto. Les dejo un saludo cordial y espero que este video haya sido de provecho.